Pablo Alarcón, 8:30 en punto, director de la Escuela de Derecho de la UES y constitucionalista. Pablo, se sigue discutiendo de esta posición de la Corte Constitucional respecto de los decretos leyes. Mucha gente critica, yo en cambio ayer he publicado un artículo, soy de la línea de la Corte, de decir, esto no es lo mismo que el régimen ordinario, de un decreto de ley del régimen ordinario, sino que estamos en una situación donde se le dio al presidente una facultad, pues, por excepción, porque se presenta una situación de excepción. ¿Cuál es tu visión? Buenos días, Pablo. Buenos días, Carlos, Paola, Fernando, Andrés y a la audiencia que nos mira y nos escucha. Yo coincido en esa apreciación. Me parece que si algo hay que tener claro es que se trata de una situación muy extraordinaria, y eso lo dice la Corte, limitada. Y es tan extraordinaria porque me parece que en ningún país del mundo sería fácil de asumir que no exista un parlamento, así sea por un mes, 2 semanas, una semana, no, acá son varios meses. Y entonces, claro, nosotros ya tuvimos un país sin Corte Suprema. Sin Corte Suprema, sin tribunales constitucionales. Y entonces, claro, lo malo de todo esto es que la gente, la ciudadanía, cuando escucha esto, dice, bueno, no se siente, estamos mejor así. ¿Para qué el Estado está de alguna forma ahorrando dinero cuando pasan este tipo de cosas en nuestro país? Pero claro, hay que mirar el fondo, ¿no? Es un problema de institucionalidad. Cuando pasan estas cosas constantemente, la gente recibe ese mensaje, pero desde el punto de vista institucional eso es sumamente grave dentro de un Estado de Derecho. Y eso hay que considerarlo. Y bueno, y lo de la Corte, la situación extraordinaria como tal, me parece que hay que tomar en cuenta siempre que no podemos mirar solamente lo que pasa hoy. Hay que mirar lo que pasa mañana, lo que va a pasar en un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, proyectarnos a futuro, que eso le hace falta mucho al país. Entonces, un precedente de una Corte que lo que trate de alguna forma, yo no coincido con todo, pero sí me parece que de alguna forma lo que hace es limitar para que mañana no se pueda entender que bajo el pretexto de una situación como esta, tan extraordinaria, tan difícil de asumir, sea una carta en blanco, que el presidente asuma funciones de legislativo sobre cualquier ámbito bajo el membrete de económico urgente. Ahora, Pablo, ¿cuál es si podemos para nuestros oyentes resumir, cuál es la línea que marcó la Corte? ¿Qué decretos de urgencia económica se pueden presentar en este periodo de muerte cruzada? ¿Cuáles los va a aceptar? Esto es importante, Carlos. Yo creo que lejos de pensar que la Corte lo que ha hecho es generar una obstrucción, porque eso también se menciona, es que la Corte fija de alguna forma un parámetro para que el propio Ejecutivo, en lo que viene de estos meses, pueda presentar estos proyectos de decreto ley en materia económica urgente, pero con parámetros importantes de urgencia. La Corte no califica, al menos no en el primer dictamen, que eso también quiero decirlo. En el segundo sí hay un párrafo a mí que me hace ruido, que de alguna forma la Corte daría a entender que asume un rol de co-calificación del carácter urgente económico, pero en términos generales podríamos decir entonces que la Corte Constitucional dice, por ejemplo, la urgencia se mide desde una situación apremiante, debe justificarse una situación apremiante, que este proyecto busque generar efectos al corto plazo, inmediatos, no mostrar un proyecto que el propio proponente diga, por ejemplo, que esto tendrá impactos o efectos económicos de aquí a 10, 20 años. O que voy a reglamentarlo en 90 días, que también lo... Correcto. Entonces es el propio proponente, al mencionar cosas como estas, el que está reconociendo que la situación no es tan urgente y la urgencia, la Corte dice, hay que medirlo, no está diciendo, ojo, que la Corte va a calificar, sino que el propio presidente para calificarla, que es su competencia, debe considerar este estándar más alto que la Corte ha fijado porque es una situación extraordinaria y le dice, tiene que medir esta urgencia en el sentido de que es tan urgente que usted no pueda esperar a que venga la Asamblea Nacional para que se dé una deliberación democrática y no se afecte el principio de separación de poderes, porque per se este principio de separación de poderes se afecta automáticamente cuando se invoca o se genera una disolución de un Parlamento Nacional como lo que se generó en este país con el 148. Pablo, bienvenido, un gusto tenerte acá. Yo tengo una interpretación quizá un poco diferente de la de Carlos y la tuya respecto al hecho que justamente habría que examinar un poco la voluntad del constituyente, ¿no?, al momento de la creación de la muerte cruzada, porque justamente en el ideario común, no digo a nivel
la academia, sino a nivel ya de lo que la gente común podía pensar, es que lo que en su momento ha sido un poco criticado Gustavo Manrique, de hablar de esta luna de miel que tiene con la Asamblea Nacional, porque no existe. Se supone que el constituyente dio estas facultades al presidente de la República extraordinarias por el periodo que se demore para las elecciones, y justamente le dice: usted puede gobernar solamente decretos económicos urgentes, con una particularidad, y es que la nueva Asamblea Nacional puede revocar las leyes. Entonces, yo creo que ese baremo la Corte Constitucional como que se olvidó, porque si un presidente de la República considera que un hecho puntual es económico urgente, claro que yo creo que no puede ser discrecional y no puede ser desmotivado, es decir, tiene que estar motivada, pero creo que hay un roce, y eso quería saber tu opinión, porque sí hay un control posterior. La Asamblea al día siguiente, esa ley que estuvo un mes vigente o 2 meses vigente, puede ser derogada en 15 días. Correcto. Entonces, ¿por qué la Corte se preocupa tanto de este control y de esta posible arrogación de funciones, o esta falta de colegislador y de control hacia el Ejecutivo, cuando la propia Constitución le da el remedio inmediatamente, que la Asamblea, una vez constituida, llama al Pleno y la revoca en 15 días? Entonces, esa parte es la que quisiera que nos expliques cuál fue el razonamiento de la Corte para esa preocupación que me parecía a mí exagerada. De acuerdo. Bien, Andrés, sí, en efecto, en el 148 se establece un control político por parte de la Asamblea, la nueva Asamblea Nacional, quien podrá hacer este ejercicio de revisar lo que ha hecho el presidente durante este tiempo, y en el peor de los casos, si es que lo considera, por ejemplo, podría derogar esta ley que va a entrar en vigencia como tal. Pero es un control político, y hay una diferencia técnica importante entre un control político y un control jurisdiccional a cargo del órgano que tiene a cargo la protección constitucional, de alguna forma, para que nos entiendan todos quienes nos escuchan. Entonces, hay un control posterior de tipo político, pero también el 148, cuando menciona el dictamen favorable, previo dictamen favorable, nos está diciendo también debe haber un control previo de tipo jurisdiccional, que aquí hay que ser muy claros, ¿no? Es que si nosotros asumimos que este control previo de tipo jurisdiccional es solo mirar que sea el presidente de la República quien remite el proyecto de decreto ley y eso baste para que la Corte diga adelante, entonces no tiene sentido el rol de la Corte Constitucional. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que coincida con el hecho de que la Corte deba estar en la mitad, pero esto lo diseñó el constituyente así en la Constitución del 2008, y de alguna forma lo que trata de evitar es esto justamente. Es una situación extraordinaria, muy difícil de asumir, insisto. Un presidente de la República procede a la disolución del Parlamento Nacional, pero claro, es una figura constitucional, que yo me acuerdo que aquí discutíamos. Qué difícil entender que esto sea una figura constitucional, sí, porque lo que se ha hecho en el país es constitucionalizar algo que era una medida de hecho, de facto, que pasó en la historia ecuatoriana. Entonces, explíquenle a la gente que esto es constitucional. Y si es constitucional, por lo tanto, debe tener límites. No es una carta en blanco, y la Corte lo dice. Y la Corte también dice: yo no hago control político, yo no hago un análisis de conveniencia, lo único que yo hago es verificar, porque si el 148 dice que tiene que existir un dictamen previo sobre un proyecto de decreto ley en materia económica urgente, claro que tiene injerencia. Tiene que revisar al menos que sea materia económica, para que no sea cualquier cosa, porque por un decreto ley nos pueden poner cualquier cosa. Tiene que mirar que sea económico, tiene que mirar que sea urgente acorde a la situación extraordinaria, no a la urgencia del 140, que es ese mecanismo que también tiene el presidente la competencia para remitir proyectos de decreto ley en materia económica urgente a la Asamblea Nacional, pero eso es en una situación ordinaria cuando hay Parlamento Nacional. Acá no lo hay, por lo tanto la urgencia que está acá no es que dice la Corte yo la califico, no, es que, presidente, usted tiene que calificarla de manera diferente a la forma como califica la urgencia en una situación ordinaria como la que plantea el 140 de la Constitución. Correcto. Antes de darle paso a Fernando, solo para decirte algo, Andrés, la ley de zonas francas decía que si alguien firma una zona franca, ya adquiere derechos, y la Corte dice, entonces la Asamblea no la va a poder revisar. Correcto. Y por eso es una de las cosas por las que lo niega. Fernando. Efectivamente, y vale la pena resaltar aquello, por eso no dio paso a ese segundo decreto ley del presidente de la República. Está clarísimo. Clarísimo. Está clarísimo. ¿Ya? Y recordemos que
próximamente vamos a tener una asamblea y va a echar abajo. Pero no hubiera podido echar abajo esa zona franca. Esas zonas francas. Y cuando estamos derechos adquiridos. Pues, ajá, estamos hablando de que es una solución para la creación de fuentes de trabajo, para la posibilidad de exportar más, porque recuerden ustedes que en las zonas francas se produce para exportar y una mínima parte se queda para el consumo interno previo pago de aranceles, de impuestos. Entonces, creo que ahí actuó bien la Corte. Me da la impresión de que este sistema constitucional para dar legalidad a algo que aparece como inconstitucional, sí necesita temporalmente tener ese control jurisdiccional que ustedes han planteado. Porque de lo contrario, en un país en donde no nos han dado muestras quienes alcanzan los más altos niveles de dirigencia en los poderes del Estado, no nos han demostrado responsabilidad, cabalidad, actuación lógica. Hay mucho de ingrediente político, de confrontación, y entonces es necesario que haya quien haga un cierto control, ¿no? Un cierto control, y es lo que hace la Corte Constitucional. Muchos dijeron, pero está tomando mucho tiempo y se está pareciendo a la Asamblea Nacional. Pero hay otras personas, igual a las que respetamos, que decían, no, es que tiene que haber un control. No puede ser que alguien diga, planteo la muerte cruzada, se largan a la casa los asambleístas y yo hago lo que me da la regalada gana. Y yo califico de urgencia económica tal o cual proyecto. Recordemos que en el pasado el propio presidente envió al inicio a la Asamblea Nacional un componente de 3 cuerpos, los 3 en uno, y que tenía que ser calificada como de urgencia económica, materia, y le dijeron, no señor, esto no es, y le devolvieron. Si eso ocurrió al inicio con el mismo presidente, es obvio que ahora se requería el que haya, ¿no?, un filtro, en este caso de constitucionalidad. Ahora, de lo que dice Fernando, la Corte también decide aperturar a que terceros puedan presentar argumentos. Y eso sucedió, lo que ha pasado. Que también ha sido criticado. Que se cuestionó en su momento. Que se cuestionó, pero ¿qué te parece a ti? A mí me parece que eso es apenas lógico que suceda, si es que estamos, insisto, en una situación extraordinaria. Y alguien decía, es que no hay norma. No, pero es que la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece disposiciones comunes para materia de control constitucional, y una de ellas en ese procedimiento está el convocar audiencias, también la posibilidad de recibir estos amigos curia, que son los amigos de la Corte, de que terceros que puedan ser perjudicados. Correcto, porque de por medio la Corte, claro, analiza que sea urgente, que sea económico, pero también hace un control constitucional, es decir, que ese proyecto de ley no viole derechos, garantías establecidas en la Constitución, y así pasó. La Corte, de hecho, aprovecha esos amicus para verificar si esas acusaciones de vulneraciones se están dando o no. Y coincido con Fernando en algo, primero aclarar, ¿no? El tema de zonas francas no es que la Corte dijo, esto es inconstitucional, lo que dijo es, esto no es urgente para esta situación extraordinaria. Así que, presidente, usted o el que venga, cuando tengamos Asamblea Nacional, que ese será el segundo escenario, usted puede remitirlo a la Asamblea Nacional en el marco del 140. Es decir, si usted cree que esto es de económico urgente, lo califica, lo remite a la Asamblea, pero sigue el trámite ordinario, porque, en efecto, esto ya se intentó en el año 2021, miren cuántos días han pasado. Entonces, entender que esto sea urgente desde ese punto de vista tampoco tiene mayor lógica, y creo, como decíamos, que este criterio de la Corte va a servir para que el propio presidente, en los siguientes decretos que va a presentar en estos meses, ya sepa cómo debería asumir esta característica de urgente dentro de los planteamientos que haga. Ya la Corte le dio un estándar para que pueda moverse en ese sentido. Por ejemplo, sabemos brevemente que va a enviar uno que tiene que ver con la forma de enfrentar el fenómeno del niño. Es obvio que tiene un carácter de urgencia, ¿no?, de urgencia económica. La Corte menciona, y tendrá que ser un argumento de desastres naturales y demás. Paulita. Estamos conversando con Pablo Alarcón, director de la Escuela
de posgrado de Derecho de la UES. Mi pregunta más va hacia el tema del tiempo que se tomó la Corte, y esto a mí me da curiosidad porque yo sí siento que todo comunica. En realidad, más allá de los dictámenes que ya hemos analizado, de si uno fue aprobado, el otro no, y de si es constitucional o no, a mí sí me llama la atención, y creo que, como tú decías el otro día, hace un rato, a los ciudadanos de a pie, a la gente común, sí nos llamó la atención que en medio de esta situación, que sé que es extraordinaria, se haya tomado tanto tiempo para escribir esos dictámenes, y sí me parece curioso, y en algún punto he llegado a pensar, ¿será que hay un tema político ahí, o hay una agenda que yo entiendo que Yacu y Otto lo tengan, pero una Corte no debería? Bueno, creo que este punto es clave, ¿no? Porque creo que la Corte, con el tiempo que se tomó, sutilmente, no lo dice en ninguna parte del dictamen, es una interpretación. 30 días. Creo que la Corte lo que está dando a entender es que es un tema sumamente difícil, que es un tema con el que hay que tener mucho cuidado, y que la Corte debe tomarse sus tiempos. No te me emociones. Porque si no, mañana vamos a asumir que llegan 30 proyectos de decretos, y claro, eso formalmente podría pasar, ¿no? Sí, el presidente manda 30, y la Corte tiene que hacer 30 dictámenes, pero también nos olvidamos que la Corte tiene un sinnúmero de competencias adicionales en materia de protección de derechos, de aseguramiento de la Constitución, control constitucional. La semana del constitucionalismo, que además estuvo por ahí. Así es. Entonces, todas estas competencias se van a ver afectadas cuando se asume que la Corte Constitucional debe obrar inmediatamente en todos los temas vinculados a decretos ley en materia económica urgente. Por eso la Corte hace este análisis. No lo dice la Corte expresamente, esto de que me voy a tomar todo el tiempo que yo quiera. Sí me parece que es una falencia del dictamen, pero el no haber aprovechado esto era la primera ocasión que tenía para ejercer esta competencia y decirnos, desde el punto de vista del procedimiento, aclarar todas estas cosas que se dieron. Ahora, ¿no? yo pero también el tiempo que podría tomarse. Paulita, pero también, y Pablo, y todos, pero también podríamos interpretar que por ser la primera vez en el que tenías que fijar las líneas jurisprudenciales, me demoré tanto. Yo pensaría que ahora que ya está fijada la cancha, debería ser un poquito más rápido, pero va a haber el espacio para los terceros, y ese espacio es el que... Esa es la pregunta que yo quería hacerte, Pablo, y es la siguiente. Ya con lo que nos pasó en el tema del juicio político, este fallo de la Corte que dice que no importan ciertamente las formas, porque al final del día, mientras no tenga una trascendencia de violación de derechos, no lo supera el doctor. Viola el debido proceso nomás y sigue adelante. Yo sí creo que con estas experiencias en que la Corte ha venido trazando la cancha, yo pensé, a ver, si hablamos de fuentes del derecho aquí, ojalá que los que no nos reten, los que nos están escuchando, pero la ley es la fuente pues primordial del derecho, no la jurisprudencia, ¿no, verdad? Por más importante que sea la Corte Constitucional desde el punto de vista de la creación de normas. ¿No sería ya un momento oportuno que el legislador, con esta experiencia de la muerte cruzada, con todas las falencias que se dieron en el devenir del procedimiento del juicio político, la cantidad de lagunas que logramos los abogados, que nos hicimos expertos, hasta Fernando Aguayo era experto ya en derecho legislativo, y todos los periodistas del país hablábamos de fechas y opinábamos y era algo impresionante, pero ya tenemos ahorita la experiencia de la muerte cruzada y la experiencia de estos dos primeros dictámenes? ¿No sería prudente que el legislador comience un poco a darle plazos a la Corte? La Corte tendrá, en estos casos extraordinarios, tendrá 30, 45, 60, porque lo hace en otras partes, lo hace por ejemplo en el tema para creación de regiones, le da a la Corte 30 días para admitir o no el Estatuto de Autonomía, y si no entra por silencio administrativo. O sea, la Constitución sí le fija en ciertos casos plazos a la Corte para que se pronuncie. Si no se pronuncia, se pierde silencio negativo. O sea, quizá en estos casos pudiera haber una reforma constitucional o legal para que queden estos vacíos llenados. Qué buena pregunta, y creo que ahí entramos a una discusión de fondo, porque creo que hasta ahora, casi 15 años después de vigencia de la Constitución, todavía no está claro. Recién nos empezamos a dar cuenta, muchos que no han estado en el campo, que la Corte tiene tantas competencias. Claro, antes era difícil asumir porque la Corte se cuestionaba que tenía una tendencia determinada pro gobierno, pero ahora al parecer es una Corte más independiente, y entonces ahora empezamos a ver que resulta incómoda incluso para muchos poderes, ¿no? Y eso es importante. Y la otra parte, esto de quién debe regularlo. La Corte podía haber aprovechado el caso. Yo creo, Carlos, que sí, era el primero, pero justo por ser el primero debió haber topado más del procedimiento que debe seguirse la propia Corte para que mañana en un tema urgente económico como el que decía Fernando no se tome un año, por ejemplo. Porque si tiene que ver con el fenómeno del niño y un impacto económico urgente en los estándares fijados por la Corte,
y la Corte simplemente decide no darle trámite sino en un tiempo que ellos consideren. Totalmente de acuerdo. Pierde eficacia la figura del 148 de la Constitución, esa facultad del presidente. ¿Puede hacerlo la Corte? Sí puede hacerlo la Corte. El sistema de fuentes del derecho en el caso ecuatoriano desde el 2008 cambió mucho. Así es. No se dice que la ley ha perdido fuerza, yo coincido con Andrés. La ley no pierde fuerza. ¿Qué sí pasó? Que la Constitución asumió un rol de norma dentro del sistema jurídico. Y sí, a mí no me gusta esto de las jerarquías, la pirámide y demás. A mí lo que me queda mucho más claro para el entendimiento de todos es que la Constitución está en la mitad. Es como la fuente central y desde ahí salen todas las raíces, todas las fuentes del derecho dentro del sistema. Por eso se presume que son constitucionales hasta que no se demuestre lo contrario. Y la ley, por lo tanto, está sometida a la Constitución. ¿Qué otro cambio fundamental? Es que antes no había Corte Constitucional en la Constitución del 98. La hay en el 2008. Y la Corte puede fijar precedentes a través de sus decisiones. Eso sí, claro. Normas que la propia Corte ha dicho, sentencia 7116 CEP-CC, que se ubican al mismo nivel de la propia Constitución. Sí, Dios mío. Entonces, esto implica que la Corte puede fijar parámetros a través de su jurisprudencia, pero paralelamente el legislador, claro que tiene la obligación de asumir su rol legislativo, establecer parámetros donde hay vacíos, que ya hemos visto muchos, porque eran competencias que quizás nadie pensó que se iban a ejercer en el constitucionalismo ecuatoriano, que estaban ahí, pero que ahora que se ejercieron nos damos cuenta que tenían muchos vacíos y que alguien tenía que llenar rápidamente eso. Si no hay asamblea, ni pensar en la asamblea. ¿Quién tiene que suplir eso, al menos en una situación como estas? La Corte Constitucional. No tenemos otro órgano que lo pueda hacer. Marcada la cancha, como ha dejado la Corte Constitucional con estos primeros decretos ley, el uno que fue aprobado, el otro fue rechazado, sabemos que de aquí en más, en los pocos meses que tiene para actuar como poder jurisdiccional, ustedes lo han expresado así, entendemos que va a actuar con lógica, apegado a lo que ha determinado en ese rayado de la cancha. Grave sería que ahora se empiecen a dar interpretaciones políticas y a generar a través de acciones políticas, ¿no?, un respaldo o no a las iniciativas del gobierno. Eso sería terrible y ojalá que los señores ciudadanos investidos ahora como magistrados de la Corte Constitucional actúen con lógica, actúen con ética, actúen apegados a las necesidades del país. Solo así podremos ir reconstruyendo, ¿no?, lo que la nación espera, porque de lo contrario volvemos a criticar o a calificar o a aceptar y lo que estamos pidiendo es simplemente sensatez, lógica en la actuación con responsabilidad en cada uno de los roles. Eso esperaríamos ahora. Y eso es la lógica del precedente que decíamos. ¿Cómo alcanzamos predictibilidad, seguridad jurídica? Es que la propia Corte respete lo que ha dicho. Hay que predicar con el ejemplo, se dice comúnmente. Entonces la Corte tiene que respetar lo que ella misma ha dicho. ¿Puede cambiar de criterio? Sí, sí puede, pero con una argumentación muy sólida. Por ahora ya sabemos que esta es la cancha desde el punto de vista de que es urgente económico. Pero también creo que hay algo que, y lo conversábamos extra micrófonos, que es importante a propósito de esto que señala Fernando. Ahora la Corte dice, en este caso puntual, que no debería o no puede asumir la Corte un rol pasivo en este ámbito, porque de alguna forma no podría haber un acto exento de control constitucional, ¿sí? Es decir, el presidente en esta situación no es que puede dictar cualquier cosa, no es carta abierta, la Corte tiene que controlar. ¿Y la muerte cruzada? Pero aquí viene justamente tal vez una inconsistencia que a muchos nos hace ruido. ¿Qué pasó con el decreto a través del cual el presidente dictaminó la disolución del Parlamento? Es decir, del propio 148. Miren este análisis, muy rápido. La Corte dice, yo no puedo actuar mediante auto, no mediante sentencia, siquiera mediante auto. Dice, yo no soy competente, no puedo actuar, porque en el 148 de la Constitución no me dicen a mí que yo pueda o tenga la facultad de emitir un dictamen o hacer control constitucional, cuando lo que haga el presidente es disolver la Asamblea por una grave crisis política o conmoción interna o la obstrucción al plan de gobierno. Solo me dice que puedo intervenir cuando hay una arrogación de funciones. Entonces la Corte dice, como aquí no menciona a la Corte en este punto en particular, yo no puedo hacer ni control previo ni un control posterior. En cambio acá nos dice algo diferente. Aquí nos dice, miren,
yo siempre voy a poder hacer control posterior, a pesar de que tampoco dice el 148 que puede hacer control posterior. Y claro, en ese caso de esos autos que afortunadamente, en mi criterio, no son precedentes en sentido estricto, porque son autos, no sentencias ni dictámenes, la Corte de alguna forma revivió esta figura de los actos de gobierno políticos, es decir, una especie de actos que nunca nadie los va a poder controlar. Entonces mañana no nos asombremos que un presidente, cualquiera que éste sea, vuelva a invocar la misma disolución del Parlamento por las causales en las que no se menciona la Corte y nadie pueda controlarla. Es decir, ese presidente o presidenta podría decir mañana que es para él o para ella un tema de grave crisis política, claro, o conmoción interna. Pero quedarán las voces de quienes sí reclamamos, porque yo sí fui uno de los que reclamó y estoy en contra de ese criterio de la Corte. Voy a poner sobre la mesa un nuevo tema, y un nuevo tema que creo que va a ser el tema sobre el cual vamos a discutir si se dan ciertos escenarios los próximos meses, que es: ¿hay forma de llegar a una constituyente, Pablo, sin pasar por la Corte Constitucional? Y ya van a saber por qué. Bueno, creo que esto lo comentamos mucho a propósito de la visita de Richard Albert a la UES hace poco, que es uno de los catedráticos más importantes en esto que tiene que ver con las modificaciones a las constituciones en el mundo, ¿no? No es solo un rol o un tema político como aquí hemos pensado, hay mucha técnica de por medio para modificar una constitución. Y lo que dice Carlos aquí es determinante. Miren que nuestra constitución, a diferencia de muchas otras constituciones en el mundo, le da a la Corte Constitucional un rol determinante en el procedimiento de reforma de la Constitución. Es decir, por ejemplo, si alguien por ahí escuché que decía, vamos a quitarle competencias a la Corte, vamos a eliminar la Corte, vamos a ver si la Corte, si es la que tiene que calificar, si eso es posible, va a decir, yo estoy de acuerdo en que me voy a autoeliminar. Poco probable que eso suceda. También la Corte ha dicho a través de un dictamen que seguramente Carlos lo conoce bien y algunos lo conocemos bien, pero otros no. La Corte dijo, no se va a poder convocar nunca más a un poder constituyente de plenos poderes, porque eso alteraría el modelo como tal previsto en el artículo 1 de la Constitución. Entonces, en pocas palabras, para que todos nos entiendan, no se va a poder repetir, al menos no constitucionalmente, lo que pasó para la Constitución del año 2008. Y ahí viene lo que decía amnistías, decretos, leyes, nombramientos. Esto de los plenos poderes ya se acabó. Más. No se puede dar. ¿Según quién? Según la Corte Constitucional. Carlos decía que se podría lograr. Claro, en este país sí se logran las cosas con vías de hecho, ¿no? Y alguien, lo que decía Richard Albert a propósito de esto sería una especie de fraude a la Constitución. Un cheating, para decirlo en términos de él en inglés. Es decir, voy a utilizar una medida no autorizada en la Constitución, por ejemplo, ir directamente al Consejo Electoral, al Consejo Nacional Electoral, para que se convoque a la constituyente y me paso por encima a la Corte Constitucional. Una consulta popular, como se hizo la vez pasada, ¿no? Una consulta popular, sí, decreto 01, vámonos, y qué corte ni nada, qué dictamen. Y eso lesiona el modelo de Estado constitucional de derechos, justicia y todo lo demás, lesiona los mecanismos de modificación de la Constitución. Claro que sí, pero alguien dirá, es que el pueblo, que lo dice el artículo 1, es que radica la soberanía en el pueblo y el pueblo puede hacer lo que crea. Yo no coincido con esa posición. Ahí hay una postura que sí valdría la pena analizar, ¿no? Pongámonos en el escenario que plantea Carlos, ¿no? Viene el presidente de la República y el día se siente y en el minuto 1, decreto 001, asamblea constituyente, váyase al Consejo Nacional Electoral. El control posterior no lo pierde la Corte Constitucional. Es que el punto es que este decreto... Porque si no sería golpe de Estado. Pues. Este decreto tiene que ir a la Corte, eso es lo que dice la Constitución. Y es la Corte la que tendría que decir si lo que le plantean aquí es viable hacer a través de una asamblea constituyente o no. No, es que no lo van a mandar. Si tú ya estás un paso adelante y ya tienes el Consejo Nacional Electoral, correcto, pues... Es una vía alterna, de hecho, ya no es jurídica constitucional. Total. Se puede impugnar luego, de hecho, sí, esa situación. Ahora, a nivel incluso internacional. Lamentablemente, por los acontecimientos en varios países en donde se hace lo que quieran fuera de la Constitución, en el nuestro también podemos seguir en esa misma línea. ¿Qué más ejemplo que aquel que determina, y ya que tanto hablamos de Bukele, que la Constitución no permite la reelección en El Salvador? Deben haber elecciones en El Salvador el próximo año y el señor Bukele va a ser candidato a la presidencia. Sí. Ese señor, admirado en el mundo, en América Latina,
El señor ya está inscrito como candidato presidencial. La Constitución dice que no. Ocurrió en Honduras con Juan Manuel Hernández y exactamente igual. Lo que hizo es copiar lo que determinó Ortega en Nicaragua, que no podía ir a una reelección, y el tipo simplemente acudió a una sala de la corte para decir que había un atentado a los derechos humanos porque todos los ciudadanos pueden ser candidatos a la presidencia. Evo Morales igualito. Y él entonces aludió a aquello sin reconocer que él no podía porque él es presidente, los demás sí, los ciudadanos sí, pero él no. Siguió Evo Morales con la misma, y por supuesto que terminó aceptando incluso la Organización de Estados Americanos con la bendición del señor Almagro en Bolivia. Entonces, cuando ocurren estas cosas, es fácil que en el nuestro también diga, no más una constituyente de plenos poderes. No, señores, hacen lo que les da la gana. Incluso, reitero, en el caso de El Salvador, es un presidente que se encargó de cambiar el Congreso, cambiar la Corte Suprema de Justicia y ahora decidir ser candidato. Si queremos poner otros ejemplos diferentes, bueno, Álvaro Uribe estuvo 2 veces en la presidencia de la República y se le ocurrió que quería plantear una reforma en la sala de la Corte Constitucional, en la sala de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de lo Constitucional, y le dijo la Corte que no podía, y el señor, con todo el carácter de presidente que él tenía, ¿no?, y que se decía que era un tanto autócrata, no, el señor respetó y dijo, me voy a la casa. Entonces, este tipo de cosas sí valen demostrar en el contexto, ¿no?, y en la práctica de cómo funcionan y por qué en el Ecuador va a ser diferente. Sí, por eso. Pablo, ahí tus últimos comentarios, que estamos con el tiempo. De acuerdo. Y lo que dice Fernando daría para hablar mucho, porque son el tipo de casos de propuestas populistas que los candidatos o los propios presidentes de la República, generalmente los que tienen un apoyo popular masivo, utilizan al pueblo para tratar de romper el orden constituido y terminan lográndolo en muchos casos. Latinoamérica creo que en efecto es una muestra de eso, el Ecuador ni hablar, es una muestra clara de que eso sucede, y por esa razón fue que pusieron a la Corte con todas estas facultades en el año 2008. Claro, ahora parece que resulta incómoda, pero en su momento la lógica de que exista era justamente para que esa Corte ponga frenos y límites para que no se haga con la Constitución lo que sea. Y en este país ya ha pasado. Ahora, también es cierto, depende, y ahí hay que cuestionarse, ¿no? Porque si mañana, no digo hoy, mañana esta Corte cambia y tenemos una Corte más afín al gobierno, entonces finalmente lo que va a pasar es que todo lo que diga el presidente, la Corte avalará. Eventualmente este tipo de casos lo resolverá en 2 días y permitirá que haga todo lo que crea pertinente el presidente. Así que por esas razones me parece que falta mucho trabajar en cultura constitucional, cultura de institucionalidad, que son temas que van más allá de las normas, ¿no? Pues bien, es un tema que generará muchísimo debate. Son las 9:03 de la mañana. Ha estado con nosotros Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado de la UES.